Muy buenas noches, bienvenidos a Infórmate. Como siempre, en primer lugar, agradecer a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar aquí una vez más, al igual que todos ustedes que me permiten entrar a sus hogares. Este domingo tendremos un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de educación. Vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado. Hay dominicanos que han dejado huellas más allá de nuestras fronteras. Nuestro invitado emigró a Estados Unidos siendo un joven profesional y logró abrirse camino hasta convertirse en superintendente del Distrito 6 de Nueva York, donde tuvo bajo su responsabilidad 42 escuelas y miles de estudiantes. Hoy regresa al debate nacional para plantear una pregunta fundamental. ¿Está preparada la República Dominicana para transformar realmente su sistema educativo? Esta noche conversamos con Manuel Vidal Ramírez, nuestro querido Magni. Muchísimas gracias por conectar una vez más con nosotros en Infórmate, ya con nuestro invitado de esta semana, Vidal Ramírez. Vidal Ramírez es ingeniero, maestro y es superintendente de escuelas en Nueva York. Exactamente como lo vimos en el background hace un momento, del Distrito 6 de Nueva York. Sí. Ahí usted dirigía 46 escuelas. Pero Vidal, que hizo vida en Nueva York, que sirvió a Nueva York, que todavía lo está haciendo, es dominicano. Y vamos a conocer un poquito más de quién es Vidal Ramírez. Le dicen cariñosamente Magni. Sí. Magni viene de Manuel. Sí. Qué bien. ¿Cómo llega Vidal a Estados Unidos? ¿Buscando qué? ¿De qué forma? ¿Fue directamente a ser educador? ¿Cómo se traslada a Nueva York? Yo me gradué de ingeniero en la UAS en 1989 y estaba trabajando en una compañía instalando aire acondicionados. La compañía tuvo problemas. Fue en los años 90, al comienzo de los 90, había conmoción política en el país. ¿Te recuerdas cuando Balaguer ganó las elecciones y tuvieron que hacer unas elecciones después de 2 años? Los famosos 2 años. Exacto. Entonces estaba la crisis de la gasolina, que los carros solo podían echar gasolina dependiendo de la placa. Eso fue una gran crisis que tuvo el país. Entonces yo estaba joven, yo tenía 26 años de edad y ya yo tenía visa y me fui a New York supuestamente para trabajar 2 o 3 días y regresar. Me fui en 1991, trabajé primero en una bodega, estuve ilegal por un tiempo, fui taxista por 2 años y medio. Y un día monté un pasajero que me dijo, yo me recuerdo de ti de la universidad. Y él era sustituto de maestro en una escuela. Y él fue el que me dijo, tú puedes dar clases de matemáticas. Y así comencé yo como sustituto de maestro de matemáticas en una escuela. Luego... Haciendo un paréntesis, Vidal, ¿es difícil entrar o no te fue difícil a ti entrar al sistema educativo? En aquel tiempo existía un déficit de maestros de matemáticas y de ciencias. Y a mí se me facilitó entrar como sustituto y después como maestro. Hoy en día es un poco más difícil, hay más requisitos. Ya hoy tú necesitas tener una maestría para entrar al sistema de educación. Antes no era necesario, te daban 5 años para hacerlo. Yo duré 10 años como maestro, después fui 10 años director escolar y después fui 10 años superintendente, donde dirigí 42 escuelas en Manhattan. A mí me gustaría que tú le explicaras a los amigos televidentes ¿qué significa ese proceso? ¿Qué es ser sustituto
en una escuela en Nueva York. Esos pasos que tú diste. Ser sustituto en New York es lo mismo que ser sustituto de maestro aquí en la República Dominicana. Yo recuerdo cuando nosotros éramos estudiantes en el liceo y en Castillo, en San Francisco de Macorís, y mandaban un sustituto. Eso era un relajo, eso era tirando tiza, y así mismo me hacían los muchachos a mí cuando yo era sustituto. Pero yo mantuve siempre esa visión de que quizás esa era la carrera que yo iba a seguir. Ya había dejado atrás mis días de ingeniería y entonces me puse a hacer la maestría, y cuando comencé como maestro cambió como los estudiantes te respetan más, ya tú tienes más responsabilidades, el salario es mejor, y qué sé yo, me fui llenando de eso. Pero en aquel tiempo era fácil entrar. De ingeniero a sustituto de maestro en una escuela, ¿qué se siente? En primer lugar, yo sentí como que estaba abandonando una inversión que había hecho. Entonces, mi familia hizo una inversión en mi carrera universitaria. Yo mismo hice una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, energía en mi carrera universitaria. Y yo pensé que entrar como sustituto de maestro y después como maestro era sencillamente como un eslabón, porque yo tenía todavía en mente que quería ser o quería trabajar como ingeniero. De hecho, una vez, un amigo que me encontré allá que trabajaba ingeniería en la compañía de trenes, me dijo, arranca para acá, que aquí necesitan ingenieros. Y cuando yo fui, era febrero de 1993, había caído una nevada. Y yo veo al amigo mío con nieve hasta en el cuello. Y digo yo, bueno, como que esto no es para mí. Y qué sé yo, le cogí como que le cogí miedo a meterme, a seguir en una carrera que quizás no era lo que yo realmente quería, lo que yo amaba. Una vez que entré como maestro, hice la primera maestría, que la hice en matemáticas. Todavía yo no estaba seguro si yo quería seguir siendo maestro o educador. Y yo comencé una maestría en finanzas, pensando en que quizás en algún momento en mi carrera... Todavía no estaba seguro sí, si eso era lo tuyo. Yo me quería ir quizás. Hice un año en una universidad allá en New York y hice bien. Yo siempre fui buen estudiante, siempre hacía mis tareas y siempre hacía mi trabajo. Hice bien, saqué buenas notas en todas las clases que cogí un año entero. Pero después de ese año yo me di cuenta que realmente ya la profesión de educador estaba calando en mí. Yo me di cuenta realmente que algo en mí, en mi corazón, en mi cerebro se movía en coordinación cuando yo estaba dando clases. Y cuando un niño que yo veía, que yo lo había estado ayudando, a eso me estaba llamando. Y lo que comenzó como un trabajo, realmente terminó como mi llamado, como mi pasión. Y me dediqué por completo a eso. Entonces abandoné la maestría en finanzas y comencé una maestría en administración escolar. Ok, empezaste a prepararte más entonces Ya. en el área. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso para tú llegar a superintendente de escuelas en la ciudad de Nueva York, que me imagino que es bastante difícil? ¿Y qué tiempo te tomó? Bueno, yo duré 10 años como maestro. Di clase en escuela intermedia y en escuela secundaria. Después de 10 años, entonces yo decidí comenzar mi carrera de administración. Y entonces yo empecé a buscar trabajo como principal, como director, ¿no? Como yo empecé a buscar trabajo como asistente director. No sé quién habló sobre mí al canciller
y el canciller me llamó y me dijo, nosotros queremos que tú seas director. O sea, yo nunca fui, generalmente el paso es después de maestro ser asistente de director y después director. Yo no fui asistente, yo crucé directamente a director. Entonces yo comencé una escuela, porque yo había escrito una propuesta para comenzar una escuela. Yo comencé una escuela desde 6 hasta 12 y entonces duré 10 años como director de esa escuela. A los 10 años, el nuevo canciller me llamó y me dijo que ellos habían estado viendo el trabajo que nosotros habíamos estado haciendo en el Bronx, la cantidad de niños que estábamos graduando, la preparación de los estudiantes de nosotros. Y me ofreció ser el superintendente del Distrito 6. O sea, ese logro fue en 10 años. 10 años. Como director. Como director. Entonces ya pasaste a ser superintendente. Superintendente. De 42 escuelas. Esto estamos hablando de Nueva York. Estaba en Manhattan, en el área de Washington Heights, donde están la mayoría de los estudiantes dominicanos. Hamilton Heights, Inwood. Y ahí yo tenía aproximadamente 20,000 estudiantes. ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Qué tiempo duraste siendo superintendente de Yo duré 10 años como superintendente y me retiré me jubilé hace 2 años atrás y ahora comencé una compañía que se llama Seldon. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Por qué después de 10 años te jubila? Pues tú eres una persona joven y que todavía podía dar más a las escuelas. y que hiciste un excelente trabajo. ¿Por qué te retiras? Por varias razones. Número uno, cuando yo me retiro estaba el alcalde Eric Adams. Habían conmociones, ya había muchas investigaciones sobre él. Yo entré bajo el alcalde Bill de Blasio. Trabajé para diferentes cancilleres. Por un lado, me cansé como de tantos cambios en la estructura gubernamental de la ciudad de Nueva York. Señores, bueno que vean cómo son las cosas también fuera de nuestro país. Claro. Esto es todo por un asunto político, claro. Inestabilidad sí. En la ciudad. Sí. Cuando nosotros comenzamos como superintendente, un grupo, nosotros teníamos un programa de capacitación y desarrollo profesional una vez al mes por 4 años. Entonces vino la pandemia, cambian al canciller, viene otro canciller, quita la capacitación, sale la pandemia, entra otro canciller. Todos esos cambios te afectan a ti en tu trabajo, en la perspectiva que tú tienes y en las oportunidades que tú puedes ofrecer a las escuelas, los niños, la comunidad que tú sirves. Y allá hay una ley que después de 30 años tú te puedes jubilar, no importa qué edad tú tengas, si tienes más de 55 años de edad. Y entonces yo cumplía esos requisitos y dije, yo me voy a ir, voy a seguir trabajando, pero ahora en el área privada, con mi propia compañía. Yo estoy trabajando todavía. De hecho, el año pasado nosotros trabajamos con 42 escuelas en diferentes boroughs, diferentes distritos. Pero, por otro lado, también estaba cansado. El trabajo es demandante, las oportunidades que hay también. ¿Qué tan difícil es trabajar con niños en Nueva York? El problema no es trabajar con niños, es trabajar con adultos. Los niños en New York, aquí, son los mismos, son niños. Vienen a la escuela, se sientan, esperan que haya un maestro que sea responsable, que sea un adulto que se preocupe por ellos y que lo enseñe. Eso son los niños. Los padres, los políticos, los oficiales electos, eso constituye una comunidad que demanda mucho, que se queja mucho, que está constantemente buscando la quinta pata al gato. Y ahí es donde entra muchas veces en juego la complejidad de tu poder satisfacer a todo el mundo. Después de la pandemia, nosotros pasamos por una crisis educativa, porque todos los niños se retrasaron en su avance académico, todos.
La ciudad entera del país, quizás el mundo, sufrió eso. Y nosotros teníamos entonces, después de la pandemia, tuvimos que crear programas después de escuela, sábado, para poder acelerar el proceso de recuperación académica. Y eso fue laborioso, tedioso. Yo trabajé sábado, domingo. Y qué sé yo, llegué al punto en que yo dije, yo necesito descansar. También yo creo mucho en la alternabilidad. Yo también. Y yo creo mucho en eso. Yo tenía 10 años. Yo era el superintendente más viejo que había. No de edad, sino en la posición. Un superintendente generalmente dura 5 o 6 años. Yo tenía 10. Y yo ya tenía 1 o 2 directores de mi distrito que yo sé que podían reemplazarme, como el que se quedó. ¿Qué fue lo que más te llenó a ti en tus pasos por las escuelas? Yo creo que yo tuve la oportunidad de afectar positivamente la vida de muchas personas, de muchos niños, y me he encontrado con muchos de ellos. Hubo niños que fueron estudiantes míos cuando yo era profesor, que fueron profesores cuando yo era superintendente en el distrito mío. Hubo muchos niños hay unos cuantos niños que son médicos. Yo estuve en muchos eventos y niños que hablaban, personas que hablaban que yo ni me recordaba. Y decía, oh, aquí está Mr. Ramírez, que fue mi principal o que fue mi superintendente. Y yo ni siquiera los reconocía ya porque ya eran adultos. Y tuve esa oportunidad y eso me llenó mucho emocionalmente, me dio mucha satisfacción. Pero creo que el trabajo que nosotros hicimos como director y como superintendente cambió la vida de muchos, muchos niños. Tengo entendido que también ayudaste a muchos dominicanos allá en Nueva York. Hablar un poquito de eso. Bueno, desde el punto de vista de los niños dominicanos, cuando yo llegué al Distrito 6, el Distrito 6 estaba rankeado entre los peores 5% del estado entero de Nueva York. O sea, estaba entre los peores distritos, entre los peores 15 distritos de más de 900 distritos. Y cuando yo me fui, nosotros estábamos en el tope 20%. La preparación académica de los niños mejoró. Había como un 14 o 15% de los niños pasando los exámenes. Cuando yo me fui ya teníamos un 70%. Desde el punto de vista de los adultos, cuando yo llego, yo encuentro 42 escuelas. De esas 42 escuelas, habían 31 directores que eran blancos. Y solamente habían como 3 o 4 directores dominicanos. Y las escuelas llenas de niños dominicanos. Y yo empecé a cambiar directores y a darle la oportunidad a muchos maestros que estaban capacitados para ser directores. La cantidad de directores dominicanos ahora mismo es casi más del 50% en ese distrito, que lo puse yo. El superintendente que está ahí hoy fue director bajo mi dirección también. Yo dominicanicé mucho el distrito a partir de la estructura de gobierno del distrito, la gerencia, los administradores, los maestros. Le dimos mucha oportunidad a mucha gente para que ellos pongan a trabajar su talento también. No solamente son los blancos o los negros que pueden hacer eso. No, y además de eso, que puedan ayudar más a los niños dominicanos. Claro que sí, claro que sí. Muchos niños dominicanos llegaron allá con muchas deficiencias, eso te lo puedo decir. Llegaron muchos preparados, eso no hay duda, pero muchos niños con muchas deficiencias. Y necesitaban gente como nosotros, que primero los entendieran, segundo, entendieran su idioma, tercero, cuando un niño me dice a mí yo soy de un pueblo, inmediatamente yo me transporto a ese pueblo porque la mayoría de las veces he estado en ese pueblo. Conozco la educación de esos pueblos, la educación pública de la República Dominicana. Y eso te hace conectar emocionalmente con el niño. Precisamente de eso vamos a hablar.
de la educación en República Dominicana. Ok. Vidal, fíjate cómo tú dices, llegan muchos niños, me imagino que a Estados Unidos y a cualquier país del mundo, desarrollado o no desarrollado, con todas estas deficiencias. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué tú entiendes con tus conocimientos que pasa en República Dominicana para que los niños no tengan esa capacitación, esa educación? ¿Qué está pasando en República Dominicana? Esa pregunta es compleja. Requiere mucho, una lista grande. Lo que nosotros vimos desde nuestra perspectiva, y el número uno era, los niños faltan mucho a las escuelas. No sé si es por los padres, no sé si es porque las escuelas las cierran mucho, no sé por qué la razón, pero los niños que llegaban allá llegaban con muchas deficiencias y era porque como que no tenían en ellos mismos esa cultura de ir a la escuela diario. Faltan mucho a la escuela. Nosotros teníamos muchos problemas tratando de hacerle entender a los padres que los niños tenían que estar en la escuela obligatoriamente. Esa es una. Dos, la cultura de las tareas. Eso fue esa otra batalla que había que librar con ellos, porque como que ellos no querían hacer tareas, porque como que eso no estaba en su agenda. Número tres, el idioma. La barrera del idioma, llegan allá y tenemos, al mismo tiempo que aprenden matemáticas, también tienen que ir aprendiendo el inglés. Y también, qué sé yo, el envolvimiento de los padres no es ni cerca de lo que nosotros esperamos, que los padres se envuelvan en las escuelas. Los niños que tienen más éxito generalmente tienen padres que están ahí, que no se despegan a sus muchachos, que van a las reuniones, que se mantienen en contacto con las escuelas, y muchos padres dominicanos no lo hacen. Vidal, pero cuando los niños emigran, y voy a insistir en esta pregunta porque creo que es una forma de colaborar, de ayudar con el sistema en nuestro país. ¿Ustedes creen o ustedes ven que los niños que van a Estados Unidos de las escuelas, que emigran de las escuelas públicas aquí, tienen más deficiencia que la de los colegios privados? Vamos a hablar de eso después de la pausa. Okay. Yo creo que la educación de aquí está llena de buenas intenciones, pero las intenciones no se han materializado, no se han implementado en oportunidades para los niños como debería ser. Ya estamos de regreso en Infórmate. Gracias por continuar con nosotros y conversamos en esta ocasión con Vidal Ramírez, es superintendente de escuelas en Nueva York, también ingeniero. Y yo dejo una pregunta en el aire que pienso que es sumamente importante. ¿Cuáles son los niños que tienen más deficiencia cuando llegan a Estados Unidos? ¿Los que emigran de las escuelas públicas o de las escuelas privadas? Definitivamente, los niños de escuela pública traen una gran cantidad de deficiencia comparado con los niños de escuela privada. Definitivamente. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? Tú como educador, y con tu capacidad, me imagino que tú has evaluado la educación pública de República Dominicana. Sí. ¿Qué tú crees que le falta a esa educación República Dominicana? Yo creo que la educación de aquí está llena de buenas intenciones, pero las intenciones no se han materializado, no se han implementado en oportunidades para los niños como debería ser. Puedes pensar con la nueva iniciativa de la comisión que se creó para... Que está trabajando
actualmente, Okay. todavía. Sí, pero entonces piensa en lo siguiente. Se coordinaron reuniones y opiniones de casi 7,000 personas, dijeron. Cuando se le dice al ministro de Educación que deberían tomar en cuenta a la diáspora dominicana, ellos dijeron que sí. Entonces ellos hicieron una reunión virtual hace 2 semanas, más o menos, con gentes que ni siquiera sé si son educadores, de 7 países diferentes de Europa. Ahí estaba Francia, España, Alemania, Honduras. Ok. En ningún momento se entra en conversación con la diáspora dominicana en New York. Que es a donde más emigran. Hay más niños dominicanos y educadores dominicanos en New York que en todos los países juntos que hay en Europa. Todos. Pero es un fallo grande. Pero no solamente en New York. Ellos no conversaron con ningún educador en los Estados Unidos. Y yo te lo digo porque yo lo sé, porque el superintendente de Denver, Colorado, Alex Marrero, es dominicano y yo hablé con él y a él no lo llamaron. La superintendente de Georgia, no, de Atlanta, Georgia, Alexandra Estrella, es dominicana. Ella tampoco fue ni siquiera convocada para una reunión. El superintendente que me reemplazó a mí en el Distrito 6, Renzo Martínez, es dominicano. La gran mayoría de los educadores dominicanos en la diáspora está en New York. No solamente la gran mayoría, sino los más experimentados. Los dominicanos en New York no pueden ser solamente una fuente de remesas. Nosotros podemos ser una fuente de conocimientos, de experiencias, de prácticas, de estrategias en el sistema educativo. Pero no sé por qué. Entonces, la visión de crear esta comisión para crear una nueva visión educativa, no sé por qué no se tomó en cuenta a los educadores y la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Yo pensaba que, ok, quizás la harán después, pero leí ayer que ya se rindió el reporte al presidente, de manera que ya la toma de perspectiva terminó. Y si eso termina... Mira, eso es bueno que el presidente ve, infórmate, que para que él sepa que ese informe está incompleto. Ninguno de los educadores dominicanos de New York participó en esa conversación. Yo creo que es un fallo de esa visión, de no tomar en consideración a las personas que quizás más puedan contribuir a esa conversación. Y ahí es donde falla la educación pública aquí, que generalmente trae como una visión corta, una visión como incompleta de cómo un sistema educativo, una escuela, un distrito debe funcionar. Por ejemplo, yo le decía, yo estaba en una entrevista el año pasado, yo le decía, cuando yo era director escolar, por 10 años, yo tenía que participar obligatoriamente en un programa de capacitación una vez al mes por 10 años. Cuando yo entré como superintendente, yo comencé una vez al mes por 4 años, después vino la pandemia, como por 3 años eso se interrumpió y luego regresamos a capacitación. La capacitación y el desarrollo profesional de los maestros, los directores regionales y distritales es continua y sostenible y nunca acaba. ¿Tú crees que esas son de las cosas que se deben de implementar aquí, que se implementan en Nueva York? Desde que yo soy director, hace más de 15 años, yo tuve una conversación con personas de MINER en el gobierno pasado, y yo le decía, lo que yo veo, la diferencia grande que yo veo en la calidad de la educación aquí en New York y la de Santo Domingo es la capacitación. Pero no es una capacitación de que tú vas por un día a una clase y regresas y ya. No, es continua. Tiene que haber un plan de desarrollo profesional para cada profesor, para cada director regional, porque así tú mejoras la capacidad de esa persona. Y mientras mejor ellos están capacitados,
mejor estarán los niños educados. Mira, y hablando de capacitación, tú sabes que aquí en el gobierno pasado, el gobierno de Danilo Medina se implementó lo que fue el 4% para la educación, que ha sido un tema de debate aquí en República Dominicana, de que si era factible su aprobación, si el asunto fue más que político, que no se hicieron estudios, y existe un debate sobre este tema. Te voy a invitar a compartir un reportaje que tenemos sobre los avances y las retrancas que ha tenido la educación en República Dominicana. Cuando regresemos, vamos a hablar del 4% para la educación en República Dominicana. Okay. La educación dominicana continúa siendo uno de los temas de mayor interés nacional. Han transcurrido más de una década desde que el país comenzó a destinar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria, una conquista impulsada por amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, una pregunta sigue vigente: ¿por qué la calidad del aprendizaje no avanza al mismo ritmo que la inversión? Primero, la educación de un país, sabemos todos, no solamente porque se ha dicho mucho, sino porque es un convencimiento pleno, es la base fundamental del desarrollo de su pueblo. Así es. Y el desarrollo consecuentemente económico del sistema productivo. Y para eso es muy importante, obviamente, la calidad de la educación, pero también es muy importante irla acompañando de el constante proceso formativo de la importancia de la patria. Diversos estudios coinciden en que el principal desafío ya no es únicamente el acceso a la escuela, sino la calidad del aprendizaje. Persisten bajos niveles de comprensión lectora y matemáticas, la deserción en secundaria y diferencias importantes entre regiones y centros educativos. Especialistas advierten que una mayor inversión por sí sola no garantiza mejores resultados, sino va acompañada de una gestión eficiente, evaluación permanente y políticas públicas enfocadas en el aprendizaje. Nosotros necesitamos que la promoción se centre en el aprendizaje, sobre todo que nuestros niños y niñas de primaria, cuando terminan el 6º grado, tienen una formación insuficiente en competencia digital y también en aritmética y español y en cultura general. Nosotros estamos planteando que se centre la promoción en los aprendizajes y el sistema va, cuando ya ese joven adolescente llegue a la secundaria, vamos a tener un joven bien preparado para el mundo laboral. El debate identifica varios factores: cambios frecuentes de políticas educativas con cada administración, debilidades en la supervisión y evaluación del desempeño, formación continua insuficiente para parte del personal docente, escasa participación de las familias en el proceso educativo, problemas de disciplina y convivencia escolar, burocracia administrativa que retrasa la ejecución del proyecto. A estos elementos se suma el reto de adaptación a la enseñanza, a las nuevas tecnologías y a las demandas del mercado laboral. Uno de los temas más debatidos es el rol de la Asociación Dominicana de Profesores. Mientras algunos sectores sostienen que las frecuentes paralizaciones afectan el calendario escolar y retrasan los aprendizajes, el gremio argumenta que muchas de sus protestas responden a reclamos por mejores condiciones laborales, infraestructura, nombramientos y recursos para garantizar una educación de mayor calidad. Una escuela que no tiene conectividad, que no tiene biblioteca. ¿Cómo trabaja un profesor o una profesora? Profesor, pero el problema no son los recursos, porque ahí está el 4%. ¿Qué es lo que pasa? La calidad de la inversión. Yo creo que hay que priorizar, por ejemplo, un libro de texto, la computadora, que tengamos servicios en los baños. Hay escuelas que es difícil usted pasar cerca de un baño. Sí. Que tenga agua potable, el personal que requiera, el tema de laboratorio, como un liceo, como un politécnico, no tiene un laboratorio. ¿Fue suficiente aprobar el 4%? La respuesta parece ser no. La inversión era necesaria y permitió cerrar importantes brechas de infraestructura y cobertura.
Sin embargo, la evidencia indica que el siguiente desafío consiste en mejorar la eficiencia del gasto, fortalecer la gestión escolar, evaluar resultados y concentrar los recursos donde realmente impacten el aprendizaje. La República Dominicana enfrenta hoy una segunda gran reforma educativa: pasar de medir cuánto se invierte a medir cuánto aprenden los estudiantes. La calidad educativa no depende únicamente del presupuesto, requiere liderazgo institucional, maestros motivados y capacitados, familias comprometidas, estudiantes responsables, evaluación constante y políticas públicas que trasciendan los gobiernos de turno. La gran interrogante sigue abierta. ¿Necesita el país más recursos o necesita administrar mejor lo que ya tiene? Las respuestas marcarán el futuro de las próximas generaciones. Manuel Vidal Ramírez, un hombre dominicano que ha dado mucho en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en el área educativa, y que está sumamente preparado en el área. Te decía, y ahí lo vimos en ese reporte, ¿qué tú crees del 4% para la educación aquí en República Dominicana? Mira, los recursos para educación son necesarios. Tú no puedes dar clases a niños si la escuela no tiene ni siquiera techo, por ejemplo, o no tiene pupitres o pizarra, ¿no? Los recursos son necesarios, pero no lo es todo, ¿verdad? Para tú poder crear un sistema de educación público, tienes que tener una visión que sea pública. Por eso se llama sistema de educación público, porque pertenece al público. Entonces esa visión debe ser comunicada al público. ¿Y qué es exactamente lo que vamos a hacer? Después de tener una visión, tú tienes que crear un plan de acción. ¿Cómo tú vas a implementar esa visión? Con los recursos del 4%, entonces tú dices cómo se va a invertir ese dinero para poner en marcha ese plan de acción. Entonces vienen dos puntos que casi nunca se mencionan. Número uno es la motivación, el incentivo que tú tienes que crear entre todas las personas que trabajan en el sistema de educación para que ellos quieran participar en esa iniciativa o en ese programa o en esa inversión que se está haciendo. Porque un maestro que esté desmotivado va a llegar a la clase y no va a hacer su mejor trabajo. Por tanto, es importante que el sistema mantenga a los maestros, a los directores altamente motivados. Y el último punto es la capacitación. Si a ti te ponen a dar clases, por ejemplo, de física y tú crees que tú no estás capacitada para eso, eso lo que te va a traer a ti es ansiedad, te va a traer frustraciones. Entonces, eso mismo ocurre con los maestros. Cada tiempo tienen que estar capacitándose. Y si el 4% solo se invierte para hacer escuelas, para comprar pizarra, para ahora comprar pizarras electrónicas, ahora vi que iban a comprar robots de inteligencia artificial. Si se usa solo para eso y se ignora la capacitación de los que van a implementar eso. ¿Qué es lo que ha pasado con esa inversión? Entonces, ¿tú crees que no era el tiempo? No sé si era el tiempo, porque recuerda, yo no estaba aquí en esos días. Pero yo vi muchas deficiencias en función de manejo de las escuelas. Yo visité muchas escuelas. Cada año que vengo, casi siempre voy a una escuela, la visito, hablo con el director, doy vuelta, tratando de entender más y mejor la dinámica de la educación. ¿Pero tú crees que es tan difícil esa capacitación? ¿Por qué invertir en otras cosas y no en la capacitación si es lo que hace falta? Porque la capacitación no refleja avance concreto, entonces tú no lo puedes vender. Publicidad. No lo puedes Publicidad. vender. Tú no lo puedes vender en las elecciones. Publicidad. ¿Tú entiendes? Si tú haces una Publicidad escuela. y dinero. Claro, si tú haces una escuela, tú puedes decir, eso lo hice yo. Pero cuando los maestros de esa escuela mejoran, es difícil
para ti decir, eso lo mejoré yo, a menos que haya un avance marcado, por ejemplo, en los exámenes internacionales de PISA, que es donde el país ha estado muy, pero muy mal, y en Performance International Statement Test. Entonces, si ahí existe eso, entonces tú puedes hablar de eso. El asunto es el siguiente también. Yo no conozco ningún legislador que tenga sus hijos en escuela pública. Entonces, cuando eso ocurre, cuando no existe ¿cuál sería la palabra? Cuando no existe esa voluntad esa voluntad política para que eso mejore, porque tus hijos no están ahí, se hace cuesta arriba. Qué diferente a Estados Unidos. Allá, los ricos, los profesionales, los políticos mandan sus hijos a las escuelas. Sí, todos mis hijos fueron a la escuela pública. Las escuelas públicas son para eso. Hay gente que mandan sus hijos a la escuela privada, generalmente por razones religiosas. Pero, por ejemplo, el canciller de educación, una de los requisitos es o que el canciller mismo haya ido a la escuela pública o que sus hijos estén en escuela pública. Un requisito es eso, sí, para es ser canciller. Claro, porque es muy difícil que tú puedas hablar de un sistema que no te afecte a ti personalmente. ¿Tú entiendes? Tú estás muy divorciado de ese sistema. Y si nadie envía a sus hijos a escuela pública, poca gente se va realmente a interesar de que las cosas cambien o mejoren. Si tú pudieras ahora mismo, o tú puedes, porque lo vas a hacer a través de Infórmate, enviar un mensaje constructivo al presidente de la República y al ministro de Educación, ¿qué tú le dirías? Sencillamente diría que vale la pena mantenerte motivado a ayudar a los niños y los demás. Que las personas que trabajan en las escuelas desarrollan un amor a ese apoyo a los niños, especialmente a los niños que tienen menos recursos, y que su trabajo y sus decisiones son altamente valiosas para eso. La educación pública es pública y debe mantener un espacio abierto para la comunidad, para el público, y que todos deberíamos tener acceso a opinión, perspectiva, cómo nosotros creemos que debe mejorar. Yo creo que el cambio que hay que hacer aquí es radical. No se puede hacer tampoco de la noche a la mañana, pero debe empezar a hacerse un cambio de perspectiva de cuál es la visión de la educación. De la forma que está, no debería seguir. De la forma que está, ¿cómo tú visualizas República Dominicana en 20 años? Seguirá creciendo ese espacio entre los que tienen y los que no tienen. La desigualdad. Ya. Un espacio que ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Cuando yo crecí en Castillo, todos los niños íbamos a la misma escuela. No se veía esa desigualdad. Ahora estoy aquí y tú te das cuenta que cuáles niños van a las escuelas públicas y cuáles niños van a las escuelas privadas. Se ve como si fuera una insignia de honor tener a tus hijos en escuela privada. Eso es como decirle al público que tú no eres pobre. Gente de clase media, yo lo he visto, que mandan a sus hijos a escuela privada. Con mucho sacrificio. Muchísimo sacrificio. Y eso lo que trae es... Que quizá no es porque quieren, Vidal, sino por el sistema de República Dominicana. La forma que ellos lo ven. Y eso por eso sigue aumentando como la pobreza de la escuela pública. Y a menos que el presidente y el Ministerio de Educación entiendan eso y se conviertan ellos en los defensores de ese sistema, mejorándolo, no hablándolo, mejorándolo, a menos que eso ocurra, y que empiecen a atraer entonces la clase media a ese sistema, a menos que ellos lo hagan, dentro de 10 años tú vas a seguir viendo más pobreza en los barrios más pobres.
¿Y más delincuencia? Deforestación, niñas embarazadas con 14, 15 años de edad, violencia en el hogar, y porque eso es lo que trae, esas son las consecuencias de la falta de educación. Educación. Siempre lo he dicho, Ya. esa es la base, Ya. la educación. Y un país que no se preocupe por la educación, Ya. pues no le interesa. Porque tú hablabas del 4%. ¿verdad? ¿Tú sabes qué por ciento del presupuesto de la ciudad de Nueva York va a la escuela, a educación? 30. 30%. Entonces, Acaban aquí en el presupuesto, en el nuevo presupuesto, creo que leí, o en el complementario, o en el nuevo presupuesto, de bajarle el presupuesto a educación. Santo Domingo tuvo un tiempo que antes del 4%, que creo que era como 1.78, Sí. algo así, era cosa increíblemente bajo. Pero ahora mismo el Departamento de Educación tiene un presupuesto de 42 billones de dólares al año. De manera que es una inversión de 28 mil dólares por niño que se hace allá. O sea, definitivamente es difícil tú hablar en New York con cualquier oficial electo sobre educación sin que esa persona no esté completamente entregada al sistema de educación público, porque o sus hijos van ahí o ellos están participando activamente en esas discusiones. Pero aquí no ocurre eso mucho, ¿no? Aquí tú no ves mucho los legisladores hablando de eso, porque no solamente el presidente, no solamente en la cabeza. Tú ves, ¿no? Hay un cuerpo en el medio que debe participar también. Bueno, es que yo creo que los legisladores de nuestro país son parte de ese sistema y han vivido en ese sistema. Y la educación que tienen son parte de ese sistema, Vidal. Lamentablemente. Me gustaría saber todos esos conocimientos que tú tienes, que tú has adquirido a través del tiempo, ¿dónde van dirigidos actualmente? Cuando yo me jubilé, ¿verdad? Duré un año en sabático, como que se dice, haciendo nada. Entonces, el año pasado yo regresé, formé una compañía nosotros ofertamos consultoría en liderazgo educativo, básicamente en el área de liderazgo instruccional, liderazgo socioemocional y gerencia dinámica de escuelas. El año pasado trabajamos con 42 escuelas en la ciudad de Nueva York. Trabajé también con una escuela en el estado de Rhode Island. Ahora en octubre voy a estar en Denver, Colorado, también en una serie de capacitación que nosotros vamos a hacer. Y este año escolar que viene, quizá vamos a trabajar, nuestra meta es trabajar con 70 escuelas, 11 distritos diferentes. Yo estoy todavía trabajando básicamente entrenando directores escolares, entrenando líderes escolares sobre el manejo dinámico de las escuelas, estrategias, prácticas, cómo hacer evaluaciones, cómo hacer observaciones a los maestros y luego crearle un programa de capacitación para ese maestro que sea continuo y sostenible y efectivo. Ahí estoy ahora mismo. Ya para cerrar, nos están diciendo que se nos terminó el tiempo. Pienso que esto ha sido un conversatorio bastante productivo. ¿Qué recomendación usted le da a los jóvenes dominicanos que quieran prepararse? ¿Qué usted le diría dentro de tanta deficiencia? Ya. Cuando yo me fui a New York, ya yo era ingeniero. Y yo llego allá y trabajé en bodegas y taxié, eso duró como 3 años y medio haciendo eso. Pero lo único que yo traía conmigo era educación. Yo había ido a la escuela, yo tenía una carrera universitaria. Y a diferencia de muchos amigos míos que todavía están taxiando, yo pude salir básicamente de ese círculo de pobreza que cuando uno llega a New York, básicamente ahí es que llega, porque la educación me lo facilitó. De manera que
si hay algo que nadie te puede quitar es cuando tú te educas, porque la educación te entrena a ti a mejorar, te entrena a reflexionar, a descubrir tu pasión, a descubrir quién tú eres y a descubrir cómo tú puedes aportar y cómo tú puedes contribuir al mismo tiempo que te mejoras a ti mismo. De manera que mi recomendación a todos los jóvenes, sigan estudiando, que no es cierto que es una pérdida de tiempo, porque mejoras tu comunidad y te mejoras a ti mismo. Gracias, maestro. Gracias a los amigos televidentes que nos siguen a través de Infórmate. Recuerden sintonizarnos domingo 8 de la noche por RNN, 10 de la noche por TV Quisqueya Internacional, Vega TV Nacional, nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Bye, bye.